Bueno, Ever, más allá de esta información, sigue la escalada. Uno no podía ser inocente y pensar que lo que sucedía en la Franja de Gaza iba a quedar circunscripto a esos pocos kilómetros que tanto dolor le están regalando al mundo, sino que iba a haber consecuencias más a nivel regional, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo ya desde hace varias semanas y lo que se va intensificando a medida que pasan los días es esta suerte de extensión de manera tercerizada, podríamos decir así, del conflicto, en la cual vemos que primero lo veíamos en el Mar Rojo. Vamos a recordar y vamos a actualizar también la información de lo que sucede allí y esta situación en torno a los hutíes que atacan diferentes tipos de buques de transporte de mercancía, en principio vinculada a Israel, pero no solo, y poniendo en crisis ese sector clave para el comercio mundial. Pero también esta semana otra intensificación u otra extensión del conflicto a partir de lo que fue un intercambio entre Irán y Pakistán a raíz de múltiples o mutuas acusaciones de albergar a células potencialmente terroristas de un lado al otro. ¿No? Otra etnia también. Sí, y una zona de mucho conflicto, de mucha tensión en la frontera entre Irán y Pakistán, pero que se calentó aún más a partir de esta mutua ofensiva que, digámoslo también, terminó desescalando hacia el final de la semana. En el día de ayer hubo comunicados de ambos países llamando a una desescalada de esta intensificación de conflicto y poniendo el eje en el combate de ambas naciones contra las células potencialmente terroristas. Ya lo analizamos, pero vamos a escuchar voces esta semana, una semana donde también, por ejemplo, se conocieron algunos números muy tristes. Sigue habiendo cientos de secuestrados por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, pero también se supo que hay más de 24.000 palestinos muertos y 190 soldados israelíes que perdieron la vida en el conflicto a lo largo de estos últimos meses. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست. من قبل از این گفتگو با همکارم وزیر خارجه محترم پاکستان در این خصوص گفتگو کردم. ما به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام میگذاریم، به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم، اما اجازه نمی دهیم که امنیت ملی کشورمون رو به بازی بگیرند. Well, I would expect that the frictions along the border with Pakistan are not likely to escalate. They will continue to create political tensions between the two governments, but both governments have other issues to deal with, and this will, it would be highly unusual if this were to rise to a very significant breach or an escalation of the violence. I think what the Iranians have been doing is to try to demonstrate that they can use proxies to make the United States and Israel feel much more pressure across the region. The hope is to force the United States to pull back from its posture in the region, both its direct and ongoing support to Israel's war in Gaza, but also, of course, the long-standing American military presence in various parts of the region. Y en este conflicto no queda ninguna reminiscencia de la Guerra Fría porque son hechos concretos, directos, explícitos, que se van sucediendo día a día. ¿Qué es lo último que hay? A ver. Bueno, veíamos también como en el día de hoy había una serie de ataques
quirúrgicos, podríamos decir así, en Siria, en Damasco, en el cual murieron más de 11 personas. Se estima que 4 de ellos son miembros de altos cargos, digamos, del gobierno iraní, sobre todo de los sectores de los servicios de inteligencia iraníes, que se encontraban reunidos en la zona oeste de la capital siria, y desde ya el gobierno sirio acusa a Israel justamente de haber cometido estos asesinatos. Pero fuera de esto, que es parte, digamos, del día a día del conflicto, y lo veníamos viendo, veíamos recién este intercambio entre Irán y Pakistán, veíamos también el conflicto que se venía sucediendo también entre la propia Irán y ciertos sectores o ciertas regiones de Irak y Siria, donde se concentran células también de ciertos sectores y armadas que resisten a lo que son las intenciones geopolíticas de Irán en la región. Lo que vemos es una multiplicación de conflictos más allá del conflicto central entre Israel y Hamas a partir de lo que fueron los atentados, y conflictos que se van intensificando más allá de que son unas escaladas contenidas, podríamos decir así, pero que en cualquier momento pueden llegar a degenerar en un conflicto mayor, ¿no? Es increíble como veníamos del Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Cómo hay cuestiones que son milenarias y perduran, porque estas cuestiones étnicas, los hutíes, los balauchi, son todas etnias que vienen enfrentándose entre sí desde hace siglos, ¿no? Sí, está por supuesto esa dimensión, pero también el trasfondo de todo este conflicto, y es importante decirlo, aunque son los dos grandes actores, digamos, los dos grandes elefantes en la habitación, ¿no? Claro. Que podríamos decir en cierta medida Estados Unidos e Irán, ¿no? Dos actores que se enfrentan de forma tercerizada en la región a partir de estos otros actores que apoyan a cada una de estas potencias y sus propios intereses en la región, pero que contienen esa intervención. Es decir, lo que todos los analistas vienen señalando durante las últimas semanas, y sobre todo a partir de lo que fue el estallido del conflicto y a partir de lo que fue el atentado de Hamas y la respuesta israelí en la Franja de Gaza, es, bueno, por ahora todo indicaría que Irán no pretende participar directamente del conflicto, porque no tiene las condiciones para hacerlo, no le conviene ni geopolíticamente ni económicamente, pero hay un conjunto de acciones, como lo vimos en el norte de Israel y en el sur digamos, todo lo que tiene que ver con el conflicto con Hamas, por un lado, pero también con el Hezbollah en el sur del Líbano. Por otra parte, estos otros conflictos que se van sucediendo con los hutíes en Yemen, digamos, todo un conjunto de conflictos alrededor de la región que se van extendiendo y que van generando una suerte de desgaste, ¿no? Una suerte de conflicto que quizás Irán no tiene ninguna intención de participar, pero en muchas ocasiones se ve obligado a participar para no perder hegemonía dentro de ese sector del mundo árabe, ¿no? Sí, y hay un eje también de resistencia a lo que es la alianza Israel-Estados Unidos histórica en el marco de las disputas en esa región, ¿no? Vamos a escuchar ahora la mirada desde el territorio yemení, desde la mirada de los hutíes. Earlier today, the Secretary of State announced the designation of the Houthis as a specially designated global terrorist, effective February 16th for threatening the security of the United States. هذا التصنيف في لائحة الإرهاب لأنصار الله تكرر أكثر من مرة، وهي عبارة عن عمليات ابتزاز. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا التصنيف كابتزاز لكل من يخالف توجهاتها ويقف معارضا لسياساتها ومنها دعمها للحرب على غزة. Look, if the Houthis cease the attacks, we can certainly reconsider this designation. If they don't, as the President said, we will not hesitate to take further actions to protect our people and the free flow of international commerce. المجلس السياسي الأعلى موقفه معروف ومحدد بأن اليمن سترد على أي قصف أمريكي بريطاني إسرائيلي كان من كان، وبالتالي ومصممون على ما بدأنا به، وهو منع السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل البضائع والأسلحة لإسرائيل. هذا هو موقف ديني قومي إسلامي إنساني. هذا هو موقفنا وسيظل حتى تتوقف الحرب في غزة وتفتح جميع المنافذ لدخول الغذاء والدواء للإخوة الفلسطينيين.
Bueno, una escalada del conflicto en el Mar Rojo que además tiene un componente comercial muy importante, ¿no? Sí, clave, ¿no? Lo decíamos recién, es una región que es clave para el tránsito de mercancías a nivel global, no solamente para los países occidentales, también lo es para China, que manifiesta también una cierta preocupación por lo que es este conflicto en el Mar Rojo, pero lo cierto es que quienes han intervenido son los Estados Unidos y Gran Bretaña en alianza para intentar militarmente detener estas ofensivas de este grupo de los hutíes que obstruyen y han ya perjudicado seriamente lo que es el tráfico comercial en el Mar Rojo. Lo cierto es que, a su vez, hay un conflicto o hay una decisión en términos de estrategia militar en la región que puede verse modificada en función de lo que suceda en este lugar específico, porque hay una suerte de ingreso también de los Estados Unidos y Gran Bretaña en una lógica de ofensiva digamos, hacia la ruta comercial por parte de los hutíes y respuesta militar norteamericana. Ya hemos visto varias de esta sucesión de ofensivas y respuestas durante los últimos días. Buena parte del petróleo del mundo, o al menos el petróleo árabe, pasa por el Mar Rojo, por este sector. ¿No se ha observado un aumento significativo del precio del barril de petróleo esta semana, que era uno de los temores, ¿no? Sí, es un sector clave para el comercio en general y en particular también para lo que es petróleo y combustibles. Eso es lo que preocupa fundamentalmente a China también, que recordemos, buena parte de lo que es sus recursos energéticos circulan también por esta zona. Por lo tanto, la preocupación es importante, pero también hay una suerte de, digamos así, entre comillas, victoria de los hutíes en términos de haber logrado atraer la atención hacia lo que es el conflicto que ellos tienen en el propio Yemen y a su accionar y a esta movilización que generaron en las flotas norteamericanas. Es interesante mirar que detrás de los hutíes hay una potencia nuclear como es Irán. Detrás de esta etnia pakistaní que está también en Irán, los Balauchi, hay otra potencia militar que tiene menos prensa, ¿no? Que es Pakistán, porque uno tiene Pakistán como la fabricante mundial de palos de hockey, pero es mucho más que eso, ¿no? Es una potencia como la India, una potencia nuclear. Es un juego de gigantes, ¿no? Que es un equilibrio peligroso, ¿no? Bueno, por eso mencionábamos hace un momento cómo en lo que se ve durante estas semanas es una extensión del conflicto, pero no un conflicto interestados, ¿no? Claro. Sino a través de estas milicias tercerizadas, digamos, que representan, en primer lugar, sus propios intereses, pero que en muchos casos están sostenidas por los distintos actores que intervienen en la región. Bien, Eber, vamos a hacer una pausa ahora, pero cuando regresemos vamos a volver a nuestra región que también tiene sus situaciones y muy tensas, por cierto. Te cuenta y te da un adelanto Félix Taylor.